Hoy vamos a hablar de San José, el terror de los demonios. Es el día 31. La venerable María Jesús de Ágreda fue abadesa franciscana en Ágreda, en Soria, España. Pertenecía a las clarisas de la Inmaculada Concepción. Vivió en el siglo XVII, nació a comienzos del 1600, de familia de alta posición social. Su padre era judío converso. Es una reconocida mística, una gran mística. Ya de muy niña tuvo dones extraordinarios y alcanzaba elevación en la oración. Fue elegida abadesa muy joven y la obligaron a seguir en la misma función durante 38 años. Y como santa que era, siempre estaba primera para hacer los trabajos más, pero más humildes. Casi no comía, dormía poquísimo, se abstenía de carne y de otros muchos alimentos, dormía 2 o 3 horas. El resto de la noche la pasaba en oración y con ejercicios de devoción como meditar y rezar el Vía Crucis llevando una cruz. Esto durante la noche. Las hermanas la querían muchísimo y apreciaban todas sus dotes, por eso le hicieron tanto tiempo, siempre fue abadesa. Apreciaban su humildad, su delicadeza en el trato. Aunque nunca dejó España, estuvo en tierra americana. ¿Pero cómo es esto? Sí, sí, estuvo en bilocación, y no una, sino muchas veces. Esto ocurrió cuando tenía 19 años, hasta los 25, edad en la que fue elegida abadesa. Se les apareció en bilocación a indios de Nuevo México y de Texas. Los preparó instruyéndolos en la religión antes que llegaran hasta ellos los misioneros franciscanos. De modo que estaban ya prontos para el bautismo. Se apareció unas 500 veces entre 1625 y 1631. Fueron los franciscanos que se enteraron, por boca de los indios, que una dama de azul les había enseñado las verdades de la fe y que les había ordenado que buscaran misioneros para bautizarlos. Se hicieron investigaciones y llegaron a saber que la dama de azul era María de Ágreda, quien bajo obediencia dijo que no sabía cómo sucedía. No sabía cómo había llegado allí, solo que cuando rezaba por el bien de los indios, se encontraba entre ellos y comenzaba a instruirlos. Y luego, tampoco sin saber cómo, se encontraba nuevamente en la casa. Un obispo dio el testimonio que cuando ella entraba en éxtasis, se elevaba ligeramente del piso y parecía imponderable, que carecía de peso, tanto que se movía ante la menor brisa y su rostro se lo veía bellísimo y más pálido, y en ese estado podía quedar así durante horas. Se conoce su frecuente correspondencia con el rey Felipe IV. Tanto el rey como grandes personajes de su tiempo buscaban su consejo. Grande fue su devoción por la Santísima Virgen y también por San José, y recibió revelaciones acerca de la vida de la Madre de Dios, que las asentó en su libro conocido como Mística Ciudad de Dios, aunque en realidad el título completo es mucho más extenso, larguísimo. Bueno, a esta altura del partido alguien puede decir, o yo me equivoqué o el padre se equivocó, porque se supone que este video es sobre San José. No, no nos hemos equivocado. Es sobre San José. Pero la introducción valía la pena, la creí necesaria, para saber quién nos revela lo que nos revela, para que nos demos cuenta de la autenticidad de lo revelado. Pues la venerable María de Ágreda cuenta, y son revelaciones que le hizo la Virgen, que en la huida a Egipto, a medida que la Sagrada Familia iba atravesando los pueblos egipcios, los demonios eran expulsados, no solo de los ídolos, sino de los poseídos, y se sanaban los moribundos. Claro, se puede decir, sí, pero todo por el poder de aquel niño, que era Dios, sí, pero también por el poder que Dios le dio a la madre y al protector de esa familia, la Sagrada Familia. Los demonios le temen a María. Bueno, les cuento lo que nos acaba de ocurrir en 2 capillas de adoración perpetua. Una en España y la otra en Hungría. Y esto ocurrió casi al mismo tiempo. Pues entraron satanistas para perturbar. No con gritos, sino haciendo cosas extrañas, hablando lenguas extrañas, mirando fijo a los adoradores, disturbando, untando bancos, no se sabe con qué.
Todo fue inútil para sacarlos e iban a distintas horas. Pues bastó, cuando aparecieron la última vez, rezar el rosario en voz alta y me contaban en Hungría, no llegaron al tercer Ave María que se fueron furiosos. Eso sí, vociferando, amenazando y otras cosas, pero se fueron. Y lo mismo pasa con San José. San José es el terror de los demonios. San José lo libró al niño de las manos de Herodes. Ejerció la autoridad paternal sobre Jesús. Pero ¿cómo no va a tener autoridad sobre los demonios? San José, junto a la Santísima Virgen, fueron los primeros adoradores del Dios encarnado. De Dios recibieron poderes únicos. Ciertas son las palabras de Santiago el Menor, porque es palabra de Dios cuando en su carta dice: sean humildes ante Dios, pero resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Y quién, aparte de la Virgen, más humilde ante Dios? ¿Y quién más cerca de Dios y humilde como ella que San José? San José, terror de los demonios, es uno de sus títulos, porque lo es. Es un guerrero que con su pureza derrota a los inmundos ejércitos infernales. Cuando San José dormía, escuchaba a Dios. Y cuando se levantaba, se alzaba, hacía la voluntad de Dios, lo que Él le mandaba. Y los demonios lo sabían. Hoy San José no duerme, sino que vigila desde el cielo y solo espera que lo invoquemos, que acudamos a Él para protegernos. Recuerda que Satanás y los demonios no son abstracciones, sino muy concretos seres malvados, maléficos, que hacen tanto daño que pueden llevarte con ellos al infierno eterno. Recuerda que estamos en guerra y que esta guerra es sobre todo espiritual. Para combatir y resistir debemos estar en estado de gracia, con los sacramentos, con oración y auxilio del cielo, claro. Debemos contar con la paternidad espiritual de San José, Dios mismo nos ha dado a San José. Y acuérdense, no en vano aparece bendiciendo a la multitud con Jesús en la última aparición de Fátima, el 13 de octubre de 1917. Eso dice mucho. Es el santo para este tiempo a quien hay que invocar, buscar su protección. Nos lo dio Dios para que sea nuestro Padre espiritual. En momentos de miedo, de opresión, en peligro de muerte, en tentación extrema, acude a Él, pero siempre, en todo momento, invócalo. San José, terror de los demonios, protégenos de los asaltos del demonio. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima. Y aquí dejamos aquí terminamos, este número 31 dedicado a San José.